Gloria a Dios. Bien, en esta hora vamos a meditar en la palabra del Señor. Para ello tengo abierta la Biblia en Romanos capítulo 1 a partir del verso 18. Tiene como título esta lectura: la culpabilidad de la humanidad. Dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Y termina el verso 32, dice: esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. En esta hora quiero elevar unas palabras de oración al Señor antes de iniciar la enseñanza de la palabra, para que Dios permita en su santa gracia, porque esa es su voluntad, que cada uno de nosotros tengamos una mente abierta y dispuesta para escuchar su palabra. Señor Jesús, en esta hora, Padre Celestial, te pedimos, Padre bueno, que tú permitas que tu palabra llegue a nuestros corazones y que allí, Señor, pueda hacer nido tu palabra, que tu palabra se siembre en nuestras vidas, Señor, y permanezca y crezca allí en nuestros corazones y demos fruto para tu gloria y para tu honra. Amén. Bueno, en esta hora quiero compartir esta enseñanza basada en este texto que hemos leído de la hermosa palabra del Señor, y lo he titulado Los 10 escalones de la desgracia del ser humano. Los 10 escalones de la desgracia del ser humano. El Señor a los hebreos les entregó los 10 mandamientos, y esos 10 mandamientos se los dio para que ellos tuvieran vida, para que ellos vivieran rectamente delante de Dios. Eran normas que les permitiría vivir conforme a la voluntad de Dios. Sus 5 primeros mandamientos iban enfocados a la relación de Dios y el hombre, y los otros 5, es decir, desde el mandamiento número 6 al 10, iban enfocados en la relación del hombre con su prójimo, porque Dios no nos está llamando simplemente a una religión, nos está enseñando a vivir
con él y con el prójimo. Y esos eran 10 escalones de gracia, 10 escalones que iban en ascenso en su vida, iban desde lo más bajo, por así decirlo, aquel ignorante que no conocía la voluntad de Dios, subía a esos escalones de los mandamientos y entonces Dios lo colocaba en alto porque caminaba bajo su palabra. Pero los 10 escalones a los que yo me estoy refiriendo esta mañana, así lo he querido llamar, son unos escalones que van hacia abajo. Es decir, que cada vez que una persona va bajando de escalón, se va hundiendo más y más, va quedando más en el hueco, su vida se va alejando más de Dios. Y estos 10 escalones los encontramos allí en esta lectura que hemos hecho, principalmente entre el verso 18 y el verso 23. Permítame leerlo rápidamente y hacer alguna explicación sobre ellos. El verso 18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ese es el primer escalón. Muchos que debiendo ser luz para los demás, por el conocimiento que han tenido, por el contrario, con injusticia han detenido la verdad. Me acuerdo, por ejemplo, de épocas aquellas, y no sé si todavía suceda, es posible, donde desde muchos altares se enseñaba que leer la Biblia enloquecía a la gente, que el que leía la Biblia perdía la noción de su vida, que era un maldito, que porque eso era un libro que enloquecía a las personas. Allí con ello detuvieron con injusticia la verdad. Que el que iba a un culto cristiano, el que recibía a un cristiano, un evangélico, el que le colocaba conversa, quedaba entonces por fuera de X comunidad, porque eran personas malas, que venían allí a lavarle el cerebro, a dañarlo. Eso es detener con injusticia la verdad. Cuando se tiene el poder para dirigir a los demás, cuando se tiene cierta influencia, pero esta se usa para mal, para provecho propio, cuando esta se usa para desviar a las personas, muchos quizás iletrados, muchos quizás que confían simplemente en el cargo que la persona tiene, en el conocimiento, en las ropas que la persona porta, y cuando se usa esto para desviarlos de la realidad bíblica, eso es detener con injusticia la verdad. Y ese es el primer escalón que muchos pisaron y siguieron pisando. Dice posteriormente el verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. Ese es el segundo escalón de la desgracia. Que ese personaje que detiene con injusticia la verdad, entre otros, es inexcusable delante de Dios. Y quiero decirte, querido amigo, que somos inexcusables delante de Dios, todos los que en esta hora estamos vivos, de esta actual generación, y desde la que Pablo escribió esto. Porque Dios siempre se ha dado a conocer, pues Él es claro al afirmar que lo invisible de Dios se hace claramente visible desde la creación del mundo, y todos disfrutamos de las cosas hechas, de la naturaleza, del alimento que produce la tierra, del sol que nos ilumina y nos calienta todos los días, de la lluvia que baña allí los sembrados. Todos disfrutamos de eso.
Así que todos somos inexcusables delante de Dios, y me temo que muchos están allí en ese segundo peldaño de ser inexcusables. Pero mencionaba que eso es una escalera que va en descenso, y muchos pisaron la primera, pisaron esta segunda, y también están en ese tercer peldaño. Dice verso 21, ya que habiendo conocido a Dios, muchos han conocido a Dios. ¿Cómo lo conocieron? A través de las cosas hechas, a través de experiencias que vivieron, a través de espejos de otras personas que les han dado fe, familiares y no familiares, amigos cercanos, que les han contado la obra que Dios ha hecho en sus vidas, y aún así muchos no creen. Y muchos se hacen como si no le conocieran, ignorándolo, como dice el verso 28, no quisieron tener en cuenta a Dios. Pero hay un cuarto peldaño, y es que además de que no le dieron cuenta a Dios, que habiéndolo conocido, ¿qué hicieron? No lo glorificaron como a Dios, dice el verso 21. Y creo que si algo puede ofender a una persona, quizás que está en una alta dignidad, hablemos quizás un senador, que usted se dirija a él desconociendo lo que él es. Cuando usted a una persona de pronto de cierta influencia, que está acostumbrado a que lo llamen más por su título que por su nombre, usted le desconoce eso, se molesta. ¿Cuánto más Dios, cuando aquí en el texto expresa, dice no lo glorificaron como a Dios? Hay personas que han vivido sus vidas ignorando a Dios, y ese es otro escalón que han pisado. Y el quinto escalón en esta escala que desciende hacia la desgracia del ser humano, dice el escritor que no le dieron tampoco gracias a Dios. Nótese usted, no solo lo conocieron, pero vivieron como si no lo conocieran. No solo ignoraron su majestad y su grandeza, sino que no le dieron gracias. Quiere decir que los ingratos para con Dios están en ese escalón de la desgracia. Aquellos que olvidan todo lo que Dios ha hecho por ellos. Llámese los que han sido bautizados ya en el nombre de Jesús y han vuelto atrás. O llámese aquellos que no le han entregado la vida al Señor, no han llegado hasta ese nivel de compromiso, pero omiten todos sus días, que si vivimos, que si respiramos, que si nos movemos, es porque hay un Dios en el cielo que nos lo permite. Y hay un sexto escalón aún, aparte de que no le dieron gracias a Dios, sino que dice que al contrario, se envanecieron en sus razonamientos. Y si buscamos el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y buscamos el significado de envanecer, significa causar o infundir soberbia o vanidad a alguien. Y como segunda definición dice, dicho del fruto de una planta, quedarse vano por haberse secado o podrido en su meollo, es decir, allí en su centro. Y ciertamente muchos han envanecido sus razonamientos, y como dice la definición, se han secado, se han podrido allí en su mente, porque envanecieron sus razonamientos. Algunos que quizás han tenido la oportunidad de ir a universidades, piensan que ya esto es el motivo para menospreciar lo de Dios, para hacer a un lado a Dios, porque piensan que allí en aquellos centros que son bien importantes y uno aprende bastante, está la verdad absoluta, pero se equivocan.
Allí hay un intento del ser humano por comprender muchas cosas y hacer muchas cosas, y eso está bien. Pero quiero decirle que la verdad solo hay una y se llama Jesucristo, porque Él lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que muchos se han envanecido por un título, por el dinero, y entonces ahora al hablar dicen: es que aunque la Biblia diga tal cosa, yo opino tal otra. Contradicen a Dios. Y el séptimo escalón que han tocado es este: y su necio corazón fue entenebrecido. Dice verso 21, y su necio corazón fue entenebrecido. El necio es aquel que en su corazón dice: no hay Dios. Y alguien una vez decía: gracias a Dios que yo no creo en Dios. Eso es una necedad. El necio, aquel que si ve la pared blanca dice que es rosada solo por discutir. Y la Biblia dice que ese séptimo escalón es que su corazón, recordemos que el corazón allí para un hebreo representa no este órgano físico que nosotros tenemos que bombea sangre, sino allí la conciencia. Su corazón fue entenebrecido. Y buscando en el diccionario de la Real Academia Española, la palabra entenebrecer quiere decir oscurecer, llenar de tinieblas, oscurecerse. Claro, como producto de desconocer a Dios, su corazón se ha llenado de tinieblas. Y dice el verso 22, el octavo escalón, pretendiendo ser sabios. Muchos pretenden ser sabios. Y la Biblia dice: hay muchos que se creen sabios en su propia opinión, pero su fin es la muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es la muerte. Proverbios capítulo 3:7 dice la palabra del Señor: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Bonita invitación nos hace la palabra. Como noveno paso, noveno escalón, dice que esos que pretendieron ser sabios se hicieron necios, muy parecidos al que leíamos anteriormente, de que el necio corazón fue entenebrecido. Porque claro, cuando el hombre empieza a retar a Dios, cuando el hombre empieza a desafiar a las potestades superiores, entonces se convierte en un necio a los ojos de Dios. Alguien decía en una ocasión: yo hasta no ver, no creer. Y le mostraron las cosas que podía ver, y las vio y dijo: lo veo y no lo creo. Una completa necedad. Hay seres humanos que Dios les muestra de una u otra manera, los llama de una u otra manera, pero ellos siempre quieren confrontar a Dios. Y por último, en este escalón de desgracias en el que el ser humano va caminando, dice el verso 23: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Quiero terminar con esto. El hombre gradualmente ha ido descendiendo en esa escalera. Desde el primero que cité, de tener con injusticia la verdad, hasta terminar en la idolatría, cambiando la gloria de un Dios vivo, verdadero, incorruptible y santo, por imágenes de hombres corruptibles. Algunos rebajan a Dios al nivel de un ave, de un cuadrúpedo, de un reptil, un animal que se arrastra sobre el piso, que no son más que criaturas,
pero muchos han desviado su adoración hacia las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y por eso cada día bajan más escalones hacia la desgracia. Por eso, querido amigo, en esta hora yo te quiero invitar para que, si estás en alguno de esos escalones, si tú le clamas a Dios, así sea el escalón más bajo, el último que hemos citado, Dios de allá te puede sacar porque Él tiene el poder. Yo te invito en el nombre de Jesús para que te devuelvas de tu mal camino. Arrepentimiento no es darse golpe de pecho. Arrepentimiento es cambiar de mentalidad. Quizás por alguna razón vas en ese camino de descenso gradual hacia el abismo, pero en esta hora, por la palabra del Señor, quiero recordarte que los que practican tales cosas y los que se complacen con los que practican tales cosas, solo les espera el juicio de Dios. Pero el Señor Jesucristo ha venido para darte vida, para ofrecerte una morada en su patria celestial. No desaproveches la oportunidad que Dios te está brindando ahora que tienes vida. Te invito para que caminemos con el Señor y subamos más bien los escalones que conducen hacia la vida y no bajemos los escalones que conducen a la desgracia. En esta hora estuvo con ustedes el pastor Edwin Martínez. Les deseo un feliz día y un fraternal abrazo para todos en el nombre de Jesús.